12. La Iglesia. Un solo cuerpo, la Iglesia. Una sola cabeza, el Santo Padre. Una sola esperanza, que todos sean uno. Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 21. Cada vez que alguien manifestaba al Papa Pablo VI preocupación por los sufrimientos derivados de la complejidad de su trabajo, él respondía siempre: por la Iglesia, por la Iglesia. ¿Deberías incluso tú vivir de esta manera y tu respuesta ser como la del Santo Padre? La persona que verdaderamente ama a la Iglesia nunca buscará destruirla. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Han pasado 20 siglos en los cuales hay sucesos de todo tipo y tantas crisis para la Iglesia. Han existido ataques del interior y del exterior. En muchos periodos la Iglesia se ha encontrado en condiciones desesperadas. Todavía está firme porque la Iglesia es de Dios, no una institución humana. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Credo de Nicena. Tenemos una sola fe, la misma felicidad, compartimos la misma determinación. No os maravilléis si alguno busca destruir la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Ellos buscan crucificar de nuevo a Cristo y no pudiendo hacerlo, buscan destruir la Iglesia. Muchas personas hoy critican la organización de la Curia Romana. Estoy de acuerdo con ellos. La Curia Romana no es perfecta, pero quisiera considerasen si el gobierno de su propio país va mejor. Por otra parte, hay que distinguir entre la Curia, que es solamente un organismo humano de la Iglesia, y la misma Iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Ama la Iglesia, obedece a la Iglesia, sé leal en tu relación con la Iglesia, ora por la Iglesia. Algunas personas tienen alguna idea distorsionada de la Iglesia. Critican a la Curia porque se mueve con lentitud. Encuentran los edificios sagrados demasiado ricos, las ceremonias demasiado complicadas. Pero la Curia, los edificios, las ceremonias, no son la Iglesia. La Iglesia es el entero pueblo de Dios en camino hacia el reino de los cielos. Es necesario distinguir las cuestiones de teología de la historia y de la competencia. El Papa no es necesariamente la persona más capaz de la Iglesia, sino es aquel que ha sido elegido por Dios para ejercitar la autoridad en la Iglesia en su nombre. Es aquel al cual se debe obedecer porque es al que Dios le ha dado las llaves del reino de los cielos. La vida cristiana no tiene solo el fin de asegurar la salvación o la liberación personal. Ella es comunión con todo el pueblo de Dios en el mundo entero, porque es comunión con Cristo nuestro jefe y con su vicario aquí en la tierra, el Santo Padre. Y la humanidad se hace libre en ese perpetuarse la muerte y la resurrección de Cristo. Sin esta unidad, seríamos como el sarmiento de la vid cortado de la planta, seríamos católicos solo de nombre. No digas que la Iglesia ha sido reformada, sino más bien que la Iglesia se renueva continuamente. La Iglesia ha nacido de la cruz. La Iglesia crece continuando la pasión de Jesús hasta el fin de los tiempos. Si pones tu seguridad en el dinero, en la diplomacia, en el poder, en la influencia o en la propaganda de cualquier tipo, te encontrarás tristemente engañado. Dices que no quieres oponerte a la Iglesia, pero no dudas en hacerlo con los representantes de ella.
Haciendo así, te comportas como los fariseos. Nunca se hubieran opuesto a Yahvé, pero mataron a aquel que él había mandado. ¡Qué lógica tan miserable! Ataca las estructuras. ¿Por qué entonces defiendes la necesidad de que hayan organizaciones de distinto género, de dar cargos a esta o aquella persona, de crear comités y subcomités, de crear oficios? Eres semejante a aquellas personas que van diciendo: hoy existe la mala costumbre de escribir siglas como ONU, UNESCO, etc. Intentando oponerse con fuerza, crean una asociación y la llaman ACS, Asociación contra las Siglas. Tu modo de actuar es contradictorio. Hay varios tipos de católicos. Hay católicos que se sirven de la Iglesia, el católico de nombre, el católico oportunista y el católico honorario que busca solo un estatus social. Pero el Señor solo considera al que es católico al 100%, aquellos que lo aceptan incondicionalmente. Dejándolo todo, le siguieron. Evangelio de San Lucas capítulo 5, versículo 11. Naturalmente ninguno traiciona a la Iglesia solo por traicionarla. Pero frecuentemente algunos son conducidos por las circunstancias a comportarse de ese modo. Casi siempre, las personas son inducidas a traicionar a la Iglesia por alguna de estas circunstancias. Cuando son acuciados por problemas económicos o sentimentales, cuando sus ambiciones son contrastadas, cuando son amenazados con cualquier tipo de sufrimiento o con la misma muerte. En los últimos 2000 años, la Iglesia ha sido traicionada por apóstoles, papas, cardenales, obispos, sacerdotes, religiosos y laicos. Es lo que el Papa Pablo VI ha definido como autodestrucción. A pesar de todo, la Iglesia ha conseguido renovarse y ha llegado a ser más resplandeciente, más joven, más fuerte. En ella, en efecto, se continúa el misterio de la pasión y de la resurrección. Hay siempre en el seno de la Iglesia imperfecciones y malos ejemplos, pero goza de la promesa de Dios. La Iglesia es un milagro continuo. Dicho esto, no es necesario dar cuenta de los errores y malos ejemplos, ni tampoco es necesario que tú des mal ejemplo por tu comodidad, obligando a Dios a cumplir un milagro cada día. Estate decidido a sacrificarte por la Iglesia y a causa de la Iglesia. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Quien a vosotros desprecia, me desprecia a mí, y quien me desprecia a mí, desprecia a aquel que me ha mandado. Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 16. Durante toda tu vida, ten impresa esta advertencia. Respeta siempre a las personas que representan a la Iglesia, los sacramentos, las enseñanzas de la Iglesia, su liturgia, y Dios te bendecirá. En la Iglesia todos son llamados a la santidad y por lo tanto tienen el deber de ser santos. Si no llevas una vida santa, no puedes presumir de renovar la Iglesia. Ninguno que habla bajo la acción del Espíritu Santo puede decir Jesús sea anatema. Como tampoco ninguno puede decir Jesús es el Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Primera carta del apóstol San Pablo, capítulo 12, versículo 3. Crees en la Iglesia porque Jesús la ha fundado. Tú sufres a causa de las imperfecciones pertinentes a la condición humana de la Iglesia, pero eres en parte responsable de ello. Debes esforzarte en desarraigarlas y cumplir la voluntad del Señor sobre la Iglesia. Antes de criticar a la
Te sorprenderá al descubrir que han tratado a fondo cada problema. Verás cómo son radicales en sus proyectos de renovación y cómo es revolucionario el espíritu cristiano impregnado de las Escrituras, de la gracia de Dios y de la tradición. Como ha dicho el Papa Pío XII, si pusiéramos en práctica solo el 2% de las enseñanzas de los papas, la Iglesia y el mundo serían seguramente transformados. La Iglesia pertenece a viejos y jóvenes, pertenece a intelectuales y trabajadores, a ricos y a pobres. La Iglesia pertenece a la raza amarilla, a los negros y a los blancos. Pertenece a las mujeres y a los hombres, porque la Iglesia es universal. Ella acoge a todos sin distinción. En la Iglesia no hay sitio para la discriminación y la división.